Doy la bienvenida con mucho gozo y mucha gratitud al Señor, porque hoy te traigo un mensaje que sé que será de edificación y de bendición para tu vida. El título del mensaje del día de hoy, para que lo apuntes por ahí, es una pregunta, es una interrogante, y se titula ¿Cómo está tu temperatura? Y para comenzar quiero que vayas conmigo a el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 14. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado oyente, durante mucho tiempo se han usado estos textos de Apocalipsis capítulo 3 para manipular, óyeme bien, para manipular, dándole una aplicación y una connotación totalmente contraria a lo que el contexto nos muestra. Le dicen a los creyentes en las congregaciones que están tibios porque no ayunan, porque no oran lo suficiente. Y si no hablan en lenguas y se caen al piso cuando les imponen las manos, pues sencillamente no están en fuego. O sea, están tibios. Pero estos textos no tienen nada que ver con eso. Más bien, estos textos son la antítesis de esas enseñanzas religiosas. Pero para eso estamos aquí. Estamos aquí para sacar a la luz las verdaderas enseñanzas que Dios, a través de su palabra, determinó que nosotros recibiésemos para que pudiéramos andar en la verdad. Es importante que sepas que la Odisea, esta iglesia a la que se refiere este pasaje, era una de las ciudades comerciales más importantes del Asia Menor. Y en esta ciudad el apóstol Pablo establece esta congregación, que es una de las 7 congregaciones que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Es importante entender que esta congregación, así como todas las otras que el apóstol Pablo estableció, con la ayuda de hermanos como Bernabé, Timoteo, Lucas, Tito, Silas y otros hermanos, fueron congregaciones establecidas en la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo. Congregaciones fundadas y afirmadas, óyeme bien, en la gracia, no en la ley, no en los rudimentos,
no en obras muertas, no en ritualismos religiosos, no en fiestas solemnes, no en liturgias religiosas, sino en la gracia. En la justificación, amado, que es por la fe de Jesucristo, la fe establecida y consumada por Jesucristo. Lo lamentable es que esta congregación, así como la de los Gálatas y muchas otras que Pablo estableció, habiendo comenzado por el Espíritu, terminaron por la carne. Así como lo menciona el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 3, verso 3. Les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar por la carne. Si quieren lo podemos buscar ahí. Gálatas capítulo 3, verso 3, por favor. Fíjate cuál era la cuestión aquí. Y es importante delimitar acerca de qué es andar en el Espíritu en relación a la fe y qué es andar en la carne. Porque tú puedes ir a una iglesia todos los domingos y puedes congregarte hasta 3 veces a la semana y andar en la carne. Gálatas capítulo 3, verso 3, ahí lo tiene, dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y es que de los propios creyentes judíos, convertidos incluso algunos de ellos al cristianismo, cuando llegaban a visitarlos, iban con falsas enseñanzas y ordenanzas de la ley, las cuales les obligaban a cumplir. A todas estas congregaciones, Pablo les había compartido el nuevo pacto, el régimen del Espíritu, la manera correcta de ver el Evangelio. Ese es el nuevo pacto. La manera correcta de ver el Evangelio. Pablo les impartía lo que por revelación de Jesucristo él había recibido. Pero ellos, por estar escuchando a estos obreros fraudulentos, como el propio Pablo les llama, se habían contaminado y se habían desviado de la verdad. De manera que ya no estaban sirviendo a Dios conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Por eso es que lo primero que el Señor les dice, allá en Apocalipsis capítulo 3, verso 15. Fíjate cómo le dice el Señor. El Señor le dice, yo conozco tus obras. En otras palabras, ya tú no estás viviendo por lo que yo hice, sino por lo que tú concibes hacer para ganarte con tu esfuerzo lo que yo te concedí por gracia. Tú tienes que tener mucho cuidado, amado, que me escucha, porque muchas veces esos que se dicen llamar apóstoles, que se dicen llamar profetas y tienen cierta reputación en el judaísmo, sí, porque esa es la reputación que tienen, porque andan conforme a la carne. Esas no son enseñanzas saludables para ti. Esas son enseñanzas que pueden atrasarte en vez de hacerte avanzar en el régimen del Espíritu, que es lo que tú necesitas. Porque esa gente que anda tratando con aceitico, con vinito, con pancito todavía, esa gente todavía no ha entendido lo que es el Evangelio. Pero para eso Dios ha levantado esta emisora, Fiebre Radio, para mostrarte cuál es el verdadero camino. Y el verdadero camino es el camino del Espíritu. Fíjate cómo le dice. Yo conozco tus obras. Pues precisamente estos creyentes en la Odisea, por estar confiando en la justificación por obras y no en la justificación que es por la fe en Cristo Jesús, es por lo que el Señor reprende duramente a esta congregación. Veamos 2 textos
en los que Pablo enseña claramente acerca de esto. Vamos a ir a buscar, hay mucho, pero vamos a ir a buscar en Efesios capítulo 2, verso 8, Alex, para ver claramente cuál es la importancia y esto es clave que Pablo nos muestra para que podamos entender que esto se trata de la justificación que nosotros tenemos a causa de lo que Jesucristo hizo. Eso es lo importante, que tú entiendas lo que Él hizo, lo que Él alcanzó, lo que Él logró. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Mira qué clarito está, no por obras para que nadie se gloríe. Eso está muy claro, eso está muy sencillito. Vamos ahora a ver otro, ahí en Romanos capítulo 4, verso 4. Pero al que obra, fíjate, Romanos capítulo 4, verso 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario, entiéndase recompensa, como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Tan clarito que está. Y qué difícil es para una mente religiosa recibir esta verdad. Aceptar la justificación por la fe y renunciar a las obras muertas, que para nada aprovecha. Veamos el verso 14 de ahí de Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ver el verso 14 cuidadosamente y analicemos el énfasis que tiene este texto en relación a la plenitud que tenemos en Cristo. Porque ahí es donde está la plenitud. En Cristo. No en otro lado. A ti la plenitud no te la puede dar ningún hombre con enseñanzas carnales de letra. Esa plenitud viene por la edificación del espíritu de fe, que te lleva a comprender la verdad. Una verdad limpia de toda contaminación. Mira cómo dice. Escribe Apocalipsis 3, capítulo 14. Es al revés. Y escribe al ángel, se refiere al pastor, de la iglesia en la Odisea. Fíjate cómo dice, he aquí el amén. Mira qué corto, pero qué contundente si tenemos el entendimiento de lo que el Señor está transmitiendo en estas palabras. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. En otras palabras, yo soy el cumplimiento de todas las cosas. Cristo, amado, es nuestro sábado. Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestra circuncisión. Cristo es nuestro bautismo. Cristo es nuestra Pascua. Pero no un ritual religioso efectuado por hombres, sino Cristo. La vida del Espíritu en nosotros, sus santos que conformamos la iglesia. Por eso allá en Efesios capítulo 1, verso 22 y 23. Ahí te lo vamos a poner en la pantalla. Dice, Efesios capítulo 1, verso 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
O sea que la iglesia funcionando conforme al régimen correcto es la plenitud de Cristo en el mundo. Eso es algo muy lindo. Pero no puede haber una manifestación del poder de Dios a través de la iglesia si todavía la iglesia no está operando en la justificación que es por la fe. Porque es mediante la fe que podemos acceder al conocimiento espiritual que fue predestinado, escucha bien, que fue predestinado para ti y para mí, que fue predestinado para nosotros. Pero es por la justificación, que es mediante la fe. Vamos a Romanos capítulo 5, verso 1, para terminar de afirmarte en esta verdad. Romanos capítulo 5, solamente el verso 1. Bueno, vamos a leer verso 1 y 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este conocimiento, a este maravilloso conocimiento que te hace recobrar tu verdadera identidad. Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y es que cuando tú recibes este conocimiento, amado, difícilmente alguien te pueda mover de la verdad. Pero si no recibes primero el fundamento, el Espíritu Santo no puede edificar sobre ese fundamento. Entonces, entendiendo que no son tus obras, o sea, no es el que tú ayunes, el que tú ores muchas horas, ni que tú diezmes, ni que tú ofrendes, ni tus primicias, ni tu vigilia, ni el que tú practiques toda clase de rituales religiosos, lo que te justifica delante de Dios, sino que, como dice Hebreos capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tú consideres a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Eso es lo que dice el verso después, el verso 3. Pásalo ahí, Alex. Fíjate, considera a aquel, mira el consejo apostólico, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y es que, amado que me escuchas, el hecho que Él haya descendido, ese Espíritu eterno, y se haya destituido totalmente de su gloria, para venir a abrirte camino, y hoy tú pudieras resucitar en tu espíritu y andar conforme a la verdad, es un mérito tan grandioso que muchos no valoraron y aún muchos todavía no logran valorar, que es algo que definitivamente deberíamos todos los que amamos al Señor comenzar a tener en cuenta. Hoy quiero tocar, a comenzar, un punto doctrinal bien importante para que sea la palabra quien te diga cómo está tu temperatura. Empecemos por lo que se conoce como la Cena del Señor. ¿Sabías tú, amado que me escuchas, que lo que Jesús celebró en aquella ocasión con los discípulos no fue otra cosa que la Pascua judía?
Algunos creen que Jesús celebró la Santa Cena. O sea, algunos creen que cambió esa celebración judía por otra celebración que se llama la Cena del Señor. Y la estableció para que la iglesia la practicara. Pero no caigamos en los mismos errores. No vamos a dar opiniones personales ni saquemos nada de contexto en este día. No hagamos como todos ellos. Vamos a ir a la Escritura con la Biblia abierta. No vamos a sacar nada de contexto. Dejemos que sea la propia palabra en este día que nos guíe y nos hable. Vamos ahora a Mateo capítulo 26 y vamos a leer del verso 1 al 5. Mateo capítulo 26, leemos del verso 1 al 5. Y ahí lo tienes también en el monitor. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? ¿Se celebra qué? La Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, o sea, no durante la Pascua, para que no se haga alboroto en el pueblo. Vamos ahora, fíjate que lo que se iba a celebrar era la Pascua. Vamos ahora a Lucas capítulo 22 y leemos del verso 13 al 16. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Prepararon qué? La Pascua. Verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. ¿Esta qué? Esta Pascua, antes que padezca. Porque os digo, mira qué importante esto, atención aquí, que no la comeré más hasta que se cumpla. O sea que esta Pascua tenía que tener un cumplimiento. Y el cumplimiento era en Cristo. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Resulta que ciertas religiones, al no entender lo que Jesús está anunciando, adoptan esta celebración judía como una doctrina en la iglesia. Pero ya sea por comodidad o por falta de recursos, ni siquiera la llevan a cabo conforme a como Dios lo estableció allá en el viejo pacto. Recuerde que la fiesta de la Pascua era una de las 7 fiestas solemnes que Dios ordenó celebrar al Israel terrenal, al Israel natural. Y es en conmemoración precisamente del juicio del Señor sobre los egipcios, cuando Dios por medio de su ángel libró a todos los israelitas que aplicaron la sangre del cordero sobre sus puertas. Y la primera vez que se menciona es en el libro de Éxodo. Allá puedes leerlo. Pero veamos los requisitos establecidos por Dios en la celebración de esta fiesta solemne que hoy llaman la Cena del Señor. Vamos a Levítico capítulo 23, verso 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Noten que hay una fecha y un horario establecidos. Por eso vemos en el libro histórico de Juan cómo precisamente a esa hora, sobre las 5 y 6 de la tarde, ya cuando comienza a oscurecer, es que Jesús juntamente con los apóstoles la estaba celebrando. Vamos al libro histórico de Juan,
capítulo 13, verso 30. Es que la Escritura no se contradice en nada. Fíjate cómo el Señor esta Pascua la celebra conforme a lo establecido. Es que Él fue obediente en todas las cosas. Cuando Él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. O sea, ya había oscurecido. ¿Te fijas? Que esa Pascua que muchos celebran a cualquier hora conforme a la carne, porque todavía no entienden que ya eso tuvo su cumplimiento, tuvo su horario. Vamos a Mateo capítulo 26, verso 17, para seguir viendo otros detalles. Mateo capítulo 26, verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Requisito fundamental aquí: panes sin levadura. Si se va a celebrar según lo establecido en el viejo pacto, el pan no puede tener levadura. Y es que la levadura representa precisamente la contaminación que provoca la manera carnal de ver el Evangelio. Otro detalle aquí también es que era una sola copa y de ella bebían todos. Y esto era mandatorio, y vemos por ahí cómo en las congregaciones de ley le dan un vasito pequeñito a cada uno. Yo sé lo que te digo, yo vengo de ahí. Te dan un refresquito de paquetico de eso en un vasito plástico con jugo artificial. Y les dicen que así lo celebró Jesús y que así fue que lo estableció para que se celebrase. Pero eso no es verdad. Veamos cómo con la Biblia, veamos aquí, con la Biblia abierta, cómo era realmente esta celebración antes de tener su cumplimiento. Mateo capítulo 26, leemos versos 26 y 27. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, singular. Bebed de ella, singular. Todos. ¿Te fijas cómo todos tenían que beber de esa misma copa? Veamos otra evidencia bíblica de los elementos que conforman la Pascua, lo que hoy llaman la Cena del Señor, pero que no están presentes en ella. Vamos a Éxodo capítulo 12, verso 8. Éxodo capítulo 12, verso 8. Y vamos a leer de ahí en adelante. Creo que solamente es ese verso. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Mire esto, amado. Pero si usted le dice a un pastor: pastor, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde están las hierbas amargas? Te dice: no, hermano, el cordero ya fue sacrificado. Y yo le preguntaría: ¿y la sangre no fue ya también derramada? ¿Y el cuerpo no fue partido? ¿Qué fundamento y qué sentido tiene esto? Si unos elementos tienen su cumplimiento en lo espiritual y otros no lo tienen. Eso no tiene sentido.
Mira, no hace falta ni revelación, con un poco de sentido común, nada más en cuanto a esto. Porque estas son cosas naturales. Ya tú te puedes dar cuenta que hay algo extraño aquí, hay algo oscuro. No andan conforme a la verdad. Unos elementos sí son espirituales y otros elementos no lo son. Entonces, ¿por qué tú celebras la Pascua con vino y pan, con levadura, y sin embargo no está el cordero y las hierbas amargas? Pudiera señalar otros detalles y presentar más argumentos bíblicos en cuanto a esta falsa práctica que suelen usar como doctrina en muchas congregaciones que dicen ser del reino, que dicen ser del nuevo pacto. Pero quiero enfocarme ahora en estos últimos minutos en lo que es el verdadero sentido de la Pascua. Porque la Pascua, al ser concebida por Dios, tenemos que entender que, como dicen en la Escritura, todas aquellas cosas que se establecieron en la sombra y se realizaron sin un entendimiento espiritual, vendría el tiempo, y ese tiempo tiene que ver con la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en que todas esas cosas cobrarían el verdadero sentido con el que fueron establecidas. Y es de ser un ejemplo para que luego que la sustancia, la esencia de lo que eso significaba se manifestara, nosotros pudiéramos entender y recibirla con gozo, porque hemos sido escogidos para disfrutar de la verdad. Ellos vieron todo eso como de lejos, lo practicaban y tenía su beneficio, pero era un beneficio limitado y temporal. Pero el beneficio que nosotros tenemos ahora no es limitado y no es temporal, sino que es ilimitado y es eterno. Pero tiene que venir una revelación del Espíritu, entiendo yo, para que esto pueda entenderse. Esta falsa práctica conforme a la carne, que todavía suelen usar como doctrina en muchas congregaciones, como te decía, que dicen ser de reino. Oramos para que el Señor les revele el cumplimiento de todas ellas. Muchas de las fiestas solemnes que continúan practicando aún, muchos de los rituales, ya tuvieron su cumplimiento en Cristo Jesús. Por eso, amado que me escucha, esta celebración tienes que entender que fue solo una sombra de lo que vendría a ser Cristo en nosotros. Cristo unido a nuestro espíritu. Fíjate bien, el vino representaba su sangre, tipo del sacrificio de su espíritu, el espíritu eterno que se humilló para darnos vida. Y el pan sin levadura representa la palabra del Evangelio, el conocimiento de gracia que estaba en él, pero ahora sí, limpia de toda contaminación de carne, luego de resucitar de esa humillación, viene a ser nuestra posición, nuestra restitución. Esa es la palabra del Evangelio. Ese pan representaba la palabra del Evangelio, el conocimiento de gracia que estaba en Cristo, que fue destituido, pero resucitó, siendo Él la primicia de las primicias, como te he compartido en otros programas. Eso es lo que representa el pan. Fíjate que la palabra Pascua
según el hebreo y el griego, significa transición. Es el paso de muerte a vida. Qué poderoso sería eso si llegaras a comprenderlo. Qué poderoso llegaría a ser la Pascua para ti si pudieras llegar a entenderla conforme al Espíritu. Él fue el primero en perder, escucha bien, esto es importante. Cristo fue el primero en perder el conocimiento de quién Él era y recuperarlo estando en ese velo. En un cuerpo que automáticamente producía muerte al participar de Él. Separación de Dios producía. Esa es la muerte. En otras palabras, es el olvido de lo que en esencia Él era y poseía. Él fue el primero, amado, en resucitar de esa humillación. Pablo dijo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, que hay un proceso de resurrección en tu espíritu que ha sido predestinado y está próximo a comenzar si tú llegas a entender lo que es la verdadera Pascua que fue sacrificada para que tú adquirieras de regreso la identidad que perdiste al participar de carne y sangre, que no es más que la plenitud del conocimiento que tú poseías. Y la plenitud del conocimiento no es que tú comprendías todas las cosas, sino que de la manera que tú veías las cosas era de una manera espiritual. Al tú ver las cosas de una manera espiritual, tienes una amplitud y un diapasón indescifrable para comprender la vida de Dios. Leamos con atención el consejo apostólico allá en 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Mira qué poderoso está esto. Limpiaos pues. 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Mira el consejo del que fue dimensionado por Dios a un entendimiento que nadie había llegado hasta ese momento. Mira lo que dice. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. La vieja levadura es la manera carnal de ver el evangelio. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Originalmente, siendo tú un espíritu, jamás tú viste la vida de Dios de una manera carnal. La comenzaste a ver de una manera carnal en el momento que entraste en este velo. Ahí fue cuando comenzaste a ver las cosas de una manera carnal. Pero cuando tú eras espíritu, todas las cosas estaban claras para ti. Entonces, el consejo apostólico aquí es que tú te limpies de esa levadura. ¿Para qué? Dice, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, como eras originalmente, como lo veías antes de participar de carne y sangre. Eso es lo que te lleva a reinar en vida. Porque nuestra Pascua, mira, aquí está. Mira qué poderoso, amado. Porque nuestra Pascua, o sea, nuestra transición de la carne al espíritu, es Cristo y ya fue sacrificada por nosotros. En otras palabras, el hecho de que tú transiciones de la manera carnal de ver la vida de Dios a la manera espiritual
de ver la vida de Dios no depende ni siquiera ni de ti. Depende de que Dios mismo descendió y se metió en esa condición para abrirte camino en el velo, se unió en el Espíritu contigo y te guía para que tú puedas llegar a ver las cosas de la manera espíritu y puedas ser establecido en el conocimiento de la verdad. Amado, Cristo es el fin de una celebración carnal que producía alegría y el comienzo de una celebración espiritual que produce gozo. La alegría, tienes que entenderlo, es un sentimiento almático, pero el gozo es un fruto del Espíritu que permanece a pesar de toda tribulación momentánea. Vamos conmigo, ya estamos casi terminando, estamos casi cerrando el programa del día de hoy. Y vamos a primera a los Corintios capítulo 10, verso 16. Y vamos a ver algo muy interesante aquí. Mira, amado, cuando tú miras el Evangelio de la manera correcta, tú llegas a entender qué significa que Él derramó su sangre por nosotros. Eso no tiene que ver con ese líquido rojo que te corre por las venas. No es eso. Pero tú, para poder entender eso, tienes que ver las cosas desde el régimen correcto. Esa sangre es tipo del Espíritu Eterno que se sacrificó y se metió en este velo. Primero a los Corintios capítulo 10, verso 16. Mira, el Señor me pone tantas cosas en la mente en este momento. Cuando tú miras el Evangelio conforme al régimen correcto, tú te das cuenta que pecado no es que tú vayas a meterle una zancadilla a una persona, o tú le robes a una persona una cosa, o tú difames en contra de una persona, o tú traiciones a tu esposa. Pecado no tiene que ver con eso, hermano. Pecado es el hecho de tú haber participado de esta naturaleza y vivir conforme a esta naturaleza carnal destituida, esta naturaleza que provoca muerte. Eso es pecado. Pecado es andar conforme a la carne. Pecado no es manifestarte como lo que realmente tú eres, un ángel de Dios que fue enviado para manifestar el reino espiritual en la tierra, pero que ese ángel se le dio una posición igual a la de Dios para que manifestara la plenitud de Dios. Tú fuiste escogido para manifestar en la tierra la plenitud de Dios, pero no solamente tú, sino lo que tú con todos los otros bendecidos que fueron predestinados para esta misión conforman en una organización que se llama iglesia. Eso que una persona va y comete toda serie de cosas, sencillamente son obras de la carne. Son manifestaciones de andar en pecado, de andar en una mente carnal. De eso se trata. Pecado es errar al blanco. Es la manera distorsionada de ver la vida que Dios nos ha regalado. Es la manera equívoca de contemplar la palabra. Primero a los Corintios capítulo 10, verso 16. La copa de bendición, dice Pablo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos, pasado, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ven acá, ¿cómo es que si Pablo está diciendo que ya nosotros participamos de aquel pan en él?
¿Cómo es que todavía tú sigues participando de un pancito, de un poquito de harina con levadura ahí, pretendiendo que eso va a aportarte algo en el hecho de que tú puedas andar conforme al Espíritu? Eso no tiene sentido ninguno. Tienes dos opciones en este día, amado hermano que me escucha, y ya vamos cerrando. Tienes la opción de ser frío, haciendo las cosas conforme al mandato que Él estableció viviendo en el pasado, porque eso que Él estableció fue para aquella época. Si tú quieres vivir, quieres transportarte mediante esa celebración en una máquina del tiempo 2000 años atrás, pues entonces serás un frío. ¿Tú sabes lo que es un frío? Un frío es un muerto. Es alguien que no tiene vida, alguien que va a andar conforme a la carne. Cada vez que tú estás practicando eso, tú estás frío. Lo que significa es que estás muerto, no tienes vida. Estás como el primer Adán. Estás sirviendo en esclavitud, en la esclavitud de tu carne. Pero el consejo apostólico es: crucifica esa carnita para que no te traiga tropiezo, para que puedas ser para alabanza de su gracia. O tienes la opción de comenzar a experimentar la Pascua espiritual, que es nuestra redención espiritual. Eso es maravilloso, que podamos andar así. Y tienes entonces también la opción de andar en dos aguas inventando, queriendo estar con Dios y con el diablo, queriendo servir en la carne y pretendiendo servir en el Espíritu. Y fíjate que ni siquiera eso es una opción, porque a los tibios Dios lo vomitará. Piensa en este día, reflexiona a través de este mensaje y pregúntate: ¿cómo está tu temperatura? Si eres frío, viviendo en el pasado, sirviendo en la carne. Si eres tibio, nadando entre dos aguas, o si vas a ser caliente y vas a andar en el verdadero fuego del Espíritu, que es andar conforme a la verdad del Evangelio, sirviendo a Dios en espíritu y en verdad. Bendecido día. Usted está en sintonía con Fever TV Online, la única televisión llevando la palabra de gracia a todas las naciones.